Esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco cuerpo para amar, la distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco cuerpo para amar, la distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Irreal, irreal cuando es con vos. Muy bien, gente, 35 minutos pasan de las 15 horas. Hay una tensión tremenda en los estudios de la UNE, bajo este sol tremendo. Mira, voy a prender el aire para bajar un poquito el calor. Primero, no fue arbitrario que suene Estelares haciendo pronta entrega. Y segundo, la tensión. O sea, todo está relacionado. La tensión que se genera acá en el estudio es por el misterio que hay en el ambiente, por el misterio que propone nuestro querido columnista Alejandro Reyes y su vínculo con nuestros operadores de sonido, porque hay misterios ocultos de larga data, de largos años, pero para todo eso y para mucho más, lo presentamos a él, a Alejandro Reyes. Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Me encontré esos Aplausos. anteojos. Recién llegado de Miami, en rigor, ¿eh? Sí, con resaca del viaje de Miami. Sí, en el avión privado con unos bolsos. sí, un Se viaje podría haber quedado charter. hasta el fin de semana, pero volvió por la columna. Por la columna. Un vuelo charter.
Twitter, solo para esta columna. ¿Cómo andan? ¿Todo Bien, muy bien, Ale, ¿vos? Bien, bien, hacía como un montón que no venía. Entonces hoy dije, bueno, tengo que llevar un poco de lo que habíamos hablado originalmente, que era hablar también de rock de la En ciudad. algún Bien. momento. Estábamos robando bastante, Sí. ¿no? Con otras cosas. Yo encantado igual, aprendí No, muchas todos, cosas. Todos encantados. Sí, sí, yo también. Pero bueno, me gustaba también no dejar de lado esta parte, ¿no? De recuperar algunas canciones, algunos discos. Y me parecía interesante cada tanto, por lo menos una vez al mes, si es que esto continúa o no. Ya ponemos, de última es una sola y no pasa nada. Pero por ahí recuperar algunas versiones, ¿no? El rock platense en todas sus variantes ha sido como muy tributador a distintos tipos de artistas en todas, digamos, sus expresiones. Claro que sí. Y bueno, y me parecía interesante ir recuperando algunos discos en lo que escuchábamos recién, por ejemplo, ¿no? Que era la versión de Estelares, de Pronta Entrega, que es parte de uno de los discos tributo del rock platense a Virus, en este caso. De Radio Universidad, ¿verdad? Claro. Sí, tomo lo que encuentro, 19 versiones de Virus, editado en el año 2004. Yo Y- trabajaba Wow. en Radio Universidad en esa época, así que me Muy traen muy buena. buenos recuerdos. Estelares todavía no era la banda que suena en los programas de fútbol y, ¿Y en vos TN. qué edad tenías, Alejandro No recuerdo. Reyes? Pero eras un purrete. 19, 20, Un purrete. tal vez. Rockero, ¿no? pelos largos. No el pelo largo igual que ahora, pero más flaco y Ok. joven. ¿No? Esa cosa que uno pierde a lo largo de los años. No, está Que tu es brillo. precisamente la juventud, ni Sí, más ni menos sí, que divino eso. tesoro, ¿no? Como bien dicen por ahí. Bueno, tenemos algún problema con con la gente de técnica, pero ya cuando salga voy a hablar con ustedes. Yo era operador técnico, entonces me gusta pelearlos un poco. A mí ¿viste? también me encanta. Y Es un sabés el deporte. nervio. Igual no hay que pelearse con los operadores técnicos Guarda, porque porque te eso. te sacan desapareció. de- Encima ahora tenemos otro en estas cosas. Igual a mí me importa poco. De hecho, hoy hablaba con un amigo que le digo, "Oh, tengo que ir a la radio. Con esto". Re bien. No como Con algo estos malo. dos pelotudos. Con estos dos, Qué boludo no. que es. No, con ustedes no, pero sí como con esto de ahí, ¿no? Que es Ah, como. con la cámara. Yo soy de. Ni te das cuenta, o sea, yo no me no, olvido. pero no porque me dé cuenta, No no, de bola. sino porque mis amigos miran por acá, por este medio, no Sí. escuchan la radio, Ok. que deberían Ah. hacer. Y última, bueno, nada, se pierde un poco lo que es la magia, ¿no? De la radio. Total. Le ve la cara al boludo que habla y decís, este boludo que me va a Se la decir", pierden ¿no? tus Es como- amigos. Ellos no saben la No sé experiencia si se completa. la pierden, pero insisto, digo, me gusta como la magia de la radio, soy reniego de esto. Ustedes me trajeron engañado también, ¿no? Porque- Eso sí, pero definitivamente. está saliendo por radio ahora. En vivo es por radio. Esto después queda en YouTube. Sí, en vivo, bueno, por eso a eso iba, ¿no? Como La magia del lo- vivo Lo continúa. residual que es eso que queda en YouTube. Pero bueno, no pasa nada, no me voy a quejar, perdonen, chicos. Profundicemos más, Alejandro. Volvamos a los tributos. Dale. En 2004 yo era joven, la magia de la radio existía todavía, no había cámaras en las radios. Pero sí había, sobre todo en Radio Universidad, que ha sido históricamente de plata un poco más había. Como debo para decir. producir un disco, ¿eh? Porque me Más olvidé o y menos la igual. seña va a estar grabada y va a ir a YouTube. Todavía el kirchnerismo no había Ok. metido sus éxitos, sus greatest hits, pero estaba ahí en eso. Pero bueno, pero sí había como una movida del rock platense, diría, muy importante, tal vez como una especie de segunda ola. En los 90 había habido grandes bandas Sí. de la ciudad que habían trascendido, incluso, como se dice, la 32, ¿no? Y no, bueno, en esa Karen época, Villaliza. 2004, había como algo que estaba sucediendo, y Radio Universidad, que siempre fue sin dudas una de esas radios que ha ido un poco mostrando, sobre todo en aquella época que no era tan común. Ahora tal vez, bueno, nosotros hace varios años y también otras radios se dedican bastante más a difundir el rock de la ciudad. El rock de la ciudad ha crecido muchísimo, hoy en día hay grandes exponentes, ¿no? Que se escuchan en todos lados. Pero bueno, en aquella época había como un reverdecer de la ciudad y de la música de la ciudad. Y me parece que Radio Universidad intentó también de alguna manera, bueno, plasmar esa época desde algo original, que era versionar y de paso homenajear a algunas grandes bandas de la ciudad, como en ese momento era Virus. Y bueno, y quedó un discazo de estas 19 versiones. Las pueden escuchar hace algún tiempito, se remasterizaron y se reeditaron, sobre todo por esta cuestión de poder editarlas en Spotify, ¿no? Sí. Así que también la pueden buscar y escuchar, están creo que en casi todas las 19 son plataformas. un montón. Son un montón y un montón de artistas. Ahí estamos escuchando de fondo a Sergio Pángaro, estaba
Bueno, los hermanos Bochatón, ¿no? Cada uno haciendo una Ahí va. versión. Ideal creo que está en Ideal está en De Regreso a Octubre. Pero bueno, Señor Tomate también. sí, Señor Tomate también. hay un montón de bandas. Sergio que- Pángaro haciendo en paralelo su carrera de cineasta, digamos, de actor. Por esos Siempre. años, San Martín Vampire también. Claro, San Martín Vampire un poquito antes y un poquito después, ¿no? Claro, Con la vuelta, eso. hace algunos años. Sí. Pero bueno, de hecho este tema, Tomo lo que encuentro, abría el disco, esta versión de Sergio Pángaro, estaba Mr. América, Ex, Cine Continuado, ahora Las Canopla, bueno, Fede Kempf, Alfredo Calvelo, que también tuvo mucho que ver en la grabación y la edición y masterización de estos discos, sobre Claro. todo estos dos que vamos a escuchar ahora. Bueno, Estelares, que recién lo escuchamos, Traviata Bosnia La Fortina, una banda... Sí, gran banda con un gran saxofonista que anda dando vueltas por La Plata. Sí, es el saxofonista de Mr. América. Es- Gran banda, Mario Jiménez era el que estaba a la cabeza de esa banda. Si pueden escuchar algo de Traviata Bosnia La Fortina, capaz que algún día podemos hacer Estaría una bueno. columnista. La conozco porque es el tío de un amigo y me invasó gran- el disco en MP3. Gran banda. Bueno, pasa algo muy particular con Traviata Bosnia La Fortina, que es que Mario siempre trabajó con computadoras y fue uno de los primeros que se metió en el tema del MP3. Subió una canción a mp3.com, creo que era en aquel momento una de las primeras páginas que se dedicaba digamos, a que uno pueda subir alguna. Sí. Lo escucharon unos yankees y los invitaron a hacer una gira por Los Ángeles a fines de los Mentira. 90. Sí, Es un historión. es un editorial, por eso está bueno por ahí después en algún momento hablar con Mario o bueno, o escuchar un poco de su música porque sigue activo. Bueno, un montón de bandas, Nerd Kids, Falso Primer Ministro, Plupart, bueno, un montón. Norma, ¿no? Esta La banda, Secta. La Secta, los hermanitos Kaiser, el César, no sé si me queda alguno más. Creo que ninguno. Y bueno, Juan Pablo Bochatón, que en paz descanse, que cerraba con otra versión de Tomo lo que encuentro, que es este tema que está haciendo Sergio Pángaro de fondo. Bueno, vamos a escuchar algo que tiene que ver con otro disco que se editaba un tiempito después, también homenaje a otra de las bandas emblema de aquella época y también con Génesis en la Ciudad de La Plata, obviamente Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Se editaba en el año 2007. 2007. De Regreso a Octubre. ¿no? Yo llegaba a la Ciudad de La Plata. Mirá. Estudiabas en 44. Me recibí ese disco. Yo, gracias a ese disco, conocí todas esas bandas de La Plata. Yo creo que en el 2007 o estaba renunciando a la universidad para trabajar en esta de 100% o todavía me quedaba un poquito. Sí. Pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de Radio Universidad de esa época y de todo lo que sucedía en aquel momento. Radio que estaba a cargo de Oscar Jalil, ¿no? Que fue un poco el creador, el pensador. Una figura muy, muy importante, no solamente del periodismo en general, digamos, sino sobre todo dentro de la escena del rock platense y un generador de Me cosas. cae 100.000 puntos. Un capo. Bueno, en esa época sucedía que o te caía bien o te caía mal, pero era ineludible, digamos, nombrarlo a la hora de como un difusor, digamos, ¿no? de todo lo que sucedía. Muchos músicos no lo querían, sobre todo en esa época, ¿no? Había como algo que decían que... Pero bueno, es el precio un poco de abrir el panorama, Claro. ¿no? En una escena que por ahí era un poco más... fines de los 90, un poco más punk, más rolinga, si querés, ¿no? Stone o ese rock un poco más barrial, abrir a otros géneros que la Ciudad de La Plata siempre tuvo, por ahí le debe haber jugado. Claro. Que algunos, sobre todo algunos borders, Le digan palabras. Sí, cada tanto se recibía. Pasó con este disco, de hecho, con el que vamos a escuchar ahora. Yo lo recuerdo también, a la polémica en torno a eso. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora que tiene que ver con esto de Regreso a Octubre, algunas versiones de Los Redondos. Sí. Había tenido como adelanto una versión de Jijiji a cargo de Crema del De Cielo. Crema del Cielo. Que de hecho íbamos a pasarla, pero decidí dejarla de lado porque arrancaron con Crema del Justo Cielo. arrancamos con Crema del Cielo. Está bueno también pasar otras versiones. Ale, ¿y el propio Indio no se refirió a esa Sí, versión? el Indio lo escuchó, pero bueno, Sí. lo que había sucedido era que había habido como una gran polémica porque bueno, se había hecho un adelanto en el portal de la Rolling Stone. Sí. Y en aquel momento, bueno, los comentarios eran terribles, ¿no? Imagínate para el empezar a ricotero hablar, promedio. Esto es una erga, digamos. El pogo más, iba a decir el polvo, el pogo más grande del mundo. Se ponía re El sexual pogo, todo. pero el polvo que se levanta del pogo, ¿no? Claro. El pogo más grande del mundo. Imagínate, yo creo que también, ¿no? Si hubiese sido un ricotero Fundamentalista, del aire acondicionado, seguramente hubiese levantado la voz, pero bueno, porque no entendía, nunca nadie entendió cuál era la lógica, ¿no? Que era, Claro. es más importante conservar, digamos, el aura de la banda que digamos, hacer un cover lo más Exacto, posible. claro, lo ¿cuál más es el parecido sentido?
Exactamente, bueno. Así que vamos a escuchar de ahí de algún tema de estos, si les parece, de Regreso a Octubre, año 2007. Dale. ¿Cuál? ¿Qué elegiste? Está el de Don Lunfardo, que es muy bueno. Vamos a Sí, escuchar buenísimo. eso, Y ya nadie va a escuchar tu remera de Señor terrible. Mate. Vamos a dejarlo para otro momento porque es un temazo, No, lo pasamos muchísimo en esta radio, pero espectacular. vamos a escuchar la versión de Semen Up Dale, Semen de Don Lunfardo y el señor Otario. Buenísimo. Ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Su estilo desprecia mi soñar. Con ella soy rico gratis. La veo casi como un demonio y rasco la alfombra por su amor. Saludable y católica, no le gusta que ande solo, se ha montado en mi nariz y es para mí la mejor fruta. La veo casi como un demonio y rasco la alfombra por su amor. Ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Su estilo desprecia mis soñar. Con ella soy rico gratis. La veo casi como un demonio y rasco la alfombra por su amor. Casi como un demonio y rasco la alfombra por su amor. Suena en la UNE. Bajo este sol tremendo. De 3 a 6. María le dijo su tío David, vendí mi alma, quiero salir, camino abajo en la plaza, ella no sabe qué va a encontrar, corre, 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 fumo, pito dos, corre, 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 la muerte juntos, te
Bueno, ahí estamos escuchando el final de la versión de Run, 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 un clásico de Velvet Underground and Nico, a cargo de Él mató a un policía motorizado, la versión no solamente en español, sino la versión platense, ¿no? Sí, Como sí. ahí hace muchas Maravilloso. referencias. Veíamos la portada ahí en pantalla, una banana Horrible. simpática. A mí me gusta. Horrible, horrible. Yo trabajo con Marian hace mucho tiempo, a mí también me gustó. Un espanto, un espanto. Pero bueno, qué sé yo. ¿Viste que sobre La gustos? versión está muy buena. Sobre gustos. Muy buena, esto es año... ¿Qué año habíamos dicho? 2010. De 2009. 2009, finalmente. no me tire data. Ah, mentira. 2009, 2009 él mató a un policía motorizado. Ya había sacado su trilogía, estaba a punto de la trilogía de PES, ¿no? Navidad de Reserva, 1 millón de euros y Día de los Muertos. Y estaba a punto de editar la dinastía Scorpio con el disco que me parece que va a terminar de consagrarlos como una banda a nivel nacional, ya internacional también, porque creo Venían que... girando por Europa. Y tienen etcétera. como esa cosa de que en esa época creo que sonaban más en algunos lugares por afuera que acá. Pero bueno, Puede por ser. suerte se dio, ¿no? Y hoy en día estamos hablando de una super banda, ¿no? No se me ocurre de Los Redondos, ni siquiera, porque Los Redondos era un fenómeno medio local. El mató es un fenómeno de estas épocas, ¿no? Sí, muy mundial realmente. Sí, sí, muy mundial. Donde tocan en Berlín, Muy mundial, sí, exactamente. Texas, tienen ahí. Sí. Bueno, esto era parte de un tributo, como se habrán dado cuenta, a ese disco, la Velvet Underground and Nico. Para quienes no conocen, uno de los discos más importantes de la historia del rock norteamericano, editado en el año 1967, que implicaba una banda, poco de diseño, ¿no? Estaba Andy Warhol un poco a la cabeza, Claro. y la Factory, pero bueno, también estaban Lou Reed, John Cale y la cantante alemana Nico, y bueno, y los que participaban de la banda en aquella primera formación. Quedó como un clásico histórico, y bueno, el indie argentino lo homenajeaba en este disco, que la verdad no tengo mucha data de él. Recuerdo cómo me llegó en aquella época, que yo estaba haciendo también un programa y tampoco había demasiada información, no la averigüé demasiado, Claro. y quedó como algo ahí que de hecho el otro día lo descubrí. No solamente hay bandas de la Ciudad de La Plata, como Señor Tomate, que también era parte de este compilado, bueno, René y los Castores Cósmicos, y creo que también estaba Javi Punga, sino que estaban, bueno, Mujercitas de Horror, Picón de Mulo, Woody Allen y algunos Ay, otros. Dios, Woody Allen. Algunos otros. Él empezó otras todo. bandas. Winona Ryder, todos los No, nombres de proyectos. Mirá. No tengo ni idea, igual. Desconozco Woody Allen, más allá de la participación de este disco. Pero me interesaba sacar esa versión del Mató, que no es tan conocida. Es ¿no? verdad, porque se habló bastante de ahora cuando participaron en el tributo a Talking Heads hace un par de años, ¿o no? Sí, sí, Ya como ya una banda por eso, súper consagrada. cualquier cosa que haga el Mató o Santiago Motorizado, ¿no? El Chango, cualquier cosa que hagan, incluso a nivel más independiente de sus integrantes, tiene un poco más de trascendencia que por ahí en esa época, que igual la tenían, ¿no? Pero creo que era como un círculo un poco más cerrado, menos nacional. Claro. Seguro. Sobre todo que después de la dinastía Scorpio, donde ya era ineludible, ¿no? Ya cuando salís en las tapas de la Rolling Stone o esas cosas, ya está. Bueno, vamos a cerrar un poco la columna del día de hoy con otro homenaje bien platense, que tiene que ver con no solamente artistas musicales, sino con una publicación muy reconocida, sobre todo para la gente que en aquella época nos gustaba la música. Creo que de 2007 al 2014 duró. Fue un diario de rock, Por supuesto. llamado The Garage. The Garage. Ah, sí, Nos claro. mandamos un beso grande. Sí, a toda la gente amiga y conocida que ha trabajado en ese medio, que era además un diario gratuito que se repartía en ciertos puntos neurálgicos Qué de la lindo cultura. sería que vuelva algo así como Difícil una revista. mantener, ¿no? En Sí, esta real. época algo así y que sea gratuito. Y bueno, la verdad es que fue una linda época y creo que de alguna manera formadora también de varios de nosotros, ¿no? Que hoy estamos en los medios, que o hemos aprendido leyendo de Garage o hemos aprendido escribiendo en The Garage. Yo no he escrito demasiado, pero sí muchos de mis colegas y amigos.
estaba dirigido por Juan Barberis, que yo tuve la suerte también de hacer un programa con él en Radio Universidad que también tenía que ver con el rock platense, se llamaba Infierno Grande. Duró algunos años y estaba bueno porque, bueno, un poco se vertía toda esa data contenida en The Garage en algo que se podía escuchar. Ahí aprendí bastante y también conocí, bueno, muchos de los artistas de la ciudad que hoy en día también son parte de Radio Provincia. Hay una buena herencia, diría yo, de Garage en esta radio, ¿no? Porque muchos de los que le dimos la identidad, bajando música, pasando bandas de acá de la ciudad, fueron un poco por la influencia de Garage y de Infierno Grande y de Radio Universidad, ¿no? Que ya lo venía haciendo, Oscar Jalil en otras generaciones con el suplemento joven, ¿no? Así que bueno, un poco también quería pasar algo como habíamos pasado lo de Radio Universidad, de este disco de Garage, que en realidad es un homenaje tal vez a alguien no tan obvio, ¿no? Que es Nick Drake. Mira, sí, claro que sí, Pink Moon. Bueno, Pink Moon tal vez sea su último disco, tuvo 3, fue el más conocido. También Nick Drake es un artista folk británico que siempre tuvo bajo perfil, que era muy rara también en aquella época su personalidad y sus formas, ¿no? Era siempre tocando la guitarra muy despojada, acústica, jugando con las afinaciones, cosa que después, sobre todo el rock un poco más... Te grababa más de una guitarra, por ahí... El rock, pienso más hard rockero, por ahí tuvo su herencia de estos tipos, sobre todo Nick Drake, y de las afinaciones y eso, de la mano de Jimmy Page, ¿no? Que también le gustaba esa parte más folky. Sí. Pero bueno, lo cierto es que él se murió a los 26 años, parece que se suicidó, venía lidiando durante toda su vida con... depresiones, insomnio, y de hecho sus letras son como y sus melodías, si bien son simples y lindas, son muy existencialistas y en general hablan de su lucha constante contra la depresión, ¿no? Que eso en aquella época también estaba como muy mal visto, una enfermedad que no se entendía y bueno, en general estaba mal vista. Pero sentite bien, amigo, le decían. Y lo que pasa que bueno, no se sintió tan bien y a los 26 años se tomó un cóctel de antidepresivos y se murió. O sea, ni siquiera llegó al club de los 27 Nick Drake, pero bueno, su figura fue levantada por varios artistas, primero como una especie de artista de culto y ya más centrados los 90 sobre todo, su figura bueno, fue un poco puesta en valor, y de Garage agarraba una figura así como un poco alejada, ¿no? De tanta luz y de tanta cuestión, sí de culto ya en esa época. Y invitaba a un puñado de artistas de la ciudad, específicamente a 11, a hacer algunas de sus canciones. Un poco... Me parece increíble, realmente. Ale, una cosita antes de que sigas. Están digitalizadas las revistas, eso está bueno decirlo porque... Y hay un libro de Nicolás Arias, que es un periodista de la ciudad, que se llama Hermanos de Tinta, que también es... Por ahí no sé, habría que buscarlo, se debe conseguir, y si no le escribís a Nico seguro deben tener. Que es una tesis que hizo él, que después la editó como libro, sobre ese fenómeno de Garage como un fenómeno editorial interesante en una época importante, ¿no? También, ¿no? Que pintó un poco una época, y bueno, y quedaron esas que vos decís, ¿no? Están todas digitalizadas, las podés buscar en internet y podés leer. Es un buen archivo que ha quedado. Es un muy buen archivo, sí. Sobre todo de cosas que pasaban en la ciudad y que por ahí, si no hubiese estado de Garage, no hubiesen quedado registro, ¿no? Pero bueno, también quedó este disco. Hay algunas cosas también audiovisuales que había llegado a hacer de Garage, pero por ahí las dejamos para otro día. Yo les recomiendo, busquen Detrás del Sol, que se llama el álbum, versiones de Nick Drake. Está el Bandcamp, donde lo pueden bajar gratuitamente y también escuchar, detrásdelsol.bandcamp.com. Y bueno, nada, vamos a escuchar una versión que para mí es la que más me gusta, también es la que abre el disco y tiene que ver con Tomás Vilche, ¿no? En aquel momento... El Bowie Vilche, en aquel momento creo que todavía parte de la Patrulla Espacial o recién la había dejado, ¿no? Tal vez. Gran banda de rock and roll psicodélico de la ciudad. Después él armó los Blue Jeans, otra de sus bandas. Claro. También tuvo algunos discos solistas como Bowie Vilche. Y por suerte ahora está de vuelta con la Patrulla Espacial. Estamos esperando que vuelva la patrulla. Ahí ya hay un nuevo logo, no sé si nuevo, pero rediseñado por lo menos en sus redes. Rebranding. Ya se puede decir que la patrulla ha vuelto, al menos
en esencia, ¿no? Todavía no han anunciado nada, se sabe que hay. Algo vamos a escuchar seguro en breve y esperemos poder verlo en vivo, ¿no? La verdad que quienes hemos visto a la Patrulla Espacial en vivo estamos esperando que eso vuelva a suceder. Bueno, habría, Tomás, con toda esa psicodelia que siempre tuvo y que tiene en generar sus proyectos, y este disco me parece una versión no solamente superadora de la original, un tema muy folky que se llama No, más ligado también al blues tal vez, dentro de la discografía de Nick Drake, pero bueno, Tomás hizo algo maravilloso y es una de las pocas versiones que también están en castellano, lo cual también es un tipo muy difícil, ¿no? de doblar al castellano porque, o de hacer una versión, porque bueno, es folky norteamericano donde se vierte mucha letra, se habla bastante. Así que si les parece, para cerrar, escuchamos esa versión de Tomás Vilche del tema Saber, una versión de un clásico de Nick Drake. Me encanta, Ale. Dale.
Estás en el verano de la UNE. Bajo este sol tremendo.